Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que hay dos temas que han surgido fuertemente durante el mes de septiembre. De por sí el mes de septiembre nos ha traído muchísimas sorpresas que van en lo político, en lo económico y que seguirán avanzando en ambos sentidos porque, pues ya se presenta el paquete que habrá de regir los recursos tanto en ingresos como en egresos del próximo año. Ya lo hizo el señor Ramírez de la O. Y dicen que no hay impuestos, mayores impuestos, solo van a subir algunas tarifas de acuerdo con la inflación. Y si tomamos en cuenta que la inflación ya para el año próximo puede ser que sea de 2 dígitos, pues no podemos sentirnos tan felices ni tan tranquilos, ¿verdad? Pero así es cuando se nos dan las volteretas. Y los dos temas de gran relevancia, pues es la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual sigue todavía en estos momentos en los que estamos grabando este programa en discusión. Aunque pues ya se aceptó en lo general, sin modificaciones, sin quitarle una sola coma, a la iniciativa presidencial ya también en el Senado de la República. Así que no podemos esperar otra cosa más que don Andrés se apunte otra rayita. Como seguramente habrá de festejar el que hubiese un retiro de proyectos. Pero de esto es de lo que vamos a hablar en este programa, justamente con el licenciado José Alberto Bermejo. ¿Cómo estás? Juan Alberto, muy Ándale, bien. Ya te dije, José. Deja que llegue a casa y me regañe mi mujer por ser diferente al que siempre me ha atendido. Qué barbaridad, mi perdóname. hermano Andrés Acero. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con usted y con su público. Y dentro de breves momentos se incorporará con nosotros el licenciado, sí me sé su nombre, Jorge Ricardo García Villalobos. Buenísimo. Gran abogado. Él lo tendrá que hacer allá desde la Ciudad de México. Pero señores, lo que nos ocupa es el tema, la discusión de la prisión preventiva oficiosa, en la que de entrada quisiera aceptar la irresponsabilidad que se ha cometido en los medios de información, que ha surgido inclusive de quienes tienen una larga trayectoria y un reconocimiento, pero que creo que no se dieron a la tarea de leer debidamente los proyectos. La prisión preventiva oficiosa en ningún momento se habló de invalidarla. Eso no aparece en el proyecto, punto número 1. Y el punto número 2, tampoco pretendían en ese proyecto, en el de Luis María Aguilar, convertirse en el poder legislativo o pasarse. Pero ahora que han decidido retirar sus proyectos, tanto Aguilar como la señora Piña, ¿verdad? Piña. Pues les dejaron la víbora chillando porque ustedes que litigan, ¿no? Y que obviamente quienes están privados de su libertad, habrán visto en una determinación de esta naturaleza la posibilidad de salir, ¿no? De que se rehicieran o se presentaran nuevamente sus casos y obviamente pudieran salir de inmediato, ¿no? Aunque sí quisiera yo, y con esto termino para que me hagan el favor ustedes de explicarnos cómo es esto. Quiero poner en antecedente, porque me parece que se lo merece, que el que surgiera esta revisión, que el que se marcara ahora y se tomara atención sobre las personas de escasos recursos que están tras las rejas, que no tienen capacidad económica para pagar un abogado, pero que tampoco el Estado les asigna algo a lo que está obligado, que es al defensor de oficio, y que no lo tienen, pues se debe a la invitación que le hiciera Rosario Robles al ministro Saldívar. Cuando el ministro Saldívar, y hace referencia a ello, cuando el día de ayer, anteayer, el martes,
se dirige al Pleno y les hace ver que si han recorrido las cárceles y si se han dado cuenta de lo que está sucediendo allá adentro. Y les pregunta, ¿cuántos ricos han visto en la cárcel? Ninguno. La inmensa mayoría son gente pobre, que no tienen este recurso. Bueno, en su momento, la señora Robles, cuando invita al ministro Saldívar, y le llevan allá los expedientes de las mujeres que tienen, otra de las violaciones que cometían, que tienen niños pequeños y que debieran estar libres para poder tener la atención de sus menores. Pero dice, ¿por qué otros han tenido la oportunidad de reparar el daño económicamente y no estar en la cárcel? ¿Y por qué a muchas de las que están aquí no se los dan? ¿No? Y también pues hay otras medidas que pueden tomarse de castigo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor que barras los camellones, que le dediques 3 horas a determinada actividad como una prestación de servicio gratuito a tu comunidad, qué sé yo creo que hay muchas formas de sentenciar estos castigos. Pero yo no sé si esto esté dentro de la ley, si aparezca dentro de los reglamentos, si puedan los jueces tomar una determinación de esta naturaleza. Y ahora sí que nos expliquen, el que se queden con la víbora chillando, como litigantes, ¿qué les significa? Bueno, comentamos. Hay 2 vertientes de esta pregunta. Durante el proceso de acusación y de denuncia, cuando la gente argumenta haber sufrido delitos de determinada gravedad, el Ministerio Público inicia un proceso de investigación, o debe ser que inicia la investigación. Cuando considera que se ha reunido la información necesaria, presenta ante el juez de instrucción la solicitud de audiencia para pedir la oportunidad de decirle a Pedro, María o José que ha cometido un delito. Es cuando nosotros llamamos audiencia de imputación. Y ahí dice, ejecutaste tal hecho y este hecho está considerado como delito por la ley según el artículo tal. Y de repente dicen que en la Constitución, el artículo 19, establece que la conducta ejecutada o realizada se encuentra clasificada dentro de aquellos delitos considerados graves que obligan a la prisión sí o sí, aunque no exista sentencia. Y existe aunque no se presenten las pruebas correspondientes, ¿no? Solamente basta denunciar. El mínimo estándar, dice el juez. Le llaman, pero te mandan a un artículo que es el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establecen un catálogo, clasificación de violación, homicidio, secuestro, terrorismo, bla, 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 y 18 delitos en los que se considera que por ser denunciado e imputado debes irte preso. Allá es en donde viene la controversia. Yo soy inocente, mi señora está molesta porque está celosa, me acusa de violación, no he cometido el hecho, o la hijastra está celosa porque se enamoró de mí, varón, porque está en competencia con mi mamá, y me acusa de que abusé de ella sexualmente. Por ejemplo, como tenemos en la oficina varios casos con mi colega Andrés Acero, que tenemos presos a 3 varones acusados falsamente por un conflicto parental en donde jamás tocaron a las nenas, y las niñas, por aliarse con las mamás, acusan al papá, y solo por esa afirmación están presos 5 años, 4 años, 3 años, 7 años, y venimos, hemos ganado todas las instancias, hemos logrado reponer procedimientos, pero por el tipo de delito, en cuanto está clasificado como grave, debe estar preso. Esta clasificación y que te metan a la cárcel solamente depende del delito del que te acusen, no de lo que hayas cometido. Así es, entonces... De que el tipo de delito esté dentro de esos 18. Exactamente. Entonces, la discusión que se da, querida Lilia, trasciende el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no basta la acusación o la denuncia para mandar preso a una persona, y es entonces en donde viene la discusión
sobre si por esa razón la prisión oficiosa, que es oficiosa por el tipo de delitos oficiosos, esto es, aquellos considerados como graves por la ley, que no necesitan una acusación directa de una persona, te mandan preso. Y reitero, violación, terrorismo, sedición, motín y otros más, 18. Existe una discusión que es parte de la controversia actual. Solamente aquellos delitos graves por el tono social en su ejecución debe ser objeto de prisión, o también aquellos del cuello blanco, los delitos de fraude cibernéticos, los delitos de los genios de las finanzas que engañan a la gente y le roban su dinero, que es precisamente parte de la discusión en la Corte. Claro, porque vamos a ver, tenemos una acusación, yo no sé, ¿qué otro delito aparece además de la violación? Terrorismo, sedición, motín, asaltos con violencia, con armas de fuego o objetos peligrosos. Hemos visto manifestaciones muy fuertes en donde hay agresiones, principalmente cuando se trata de estos grupos de mujeres encapuchadas que pueden ser acusadas de sedición, ¿verdad? Cierto. De actos de una violencia que Estado. se ha estado... Son delitos contra el Estado. Que se ven. Sin embargo, fíjate que extrañamente ninguna está en la cárcel, ¿verdad? Extrañamente, cuando se supone, ¿verdad? Bueno, así es como se abren las suposiciones, y cuando no hay desmentidos y cuando la autoridad no aclara, pues entonces todas las hipótesis son valederas. Pero nosotros... Se ha pensado que son grupos contratados por el propio Estado para reventar manifestaciones pacíficas. Y uno dice, bueno, pues si no detienen a nadie y ya hay un delito como el que acabas de mencionar de sedición, ahora, tenemos ese delito. Esta señora ya rompió 10 vitrinas de comercios ahí en la calle Madero, agredió y le dio de batazos a 2 mujeres. Hombre, pues son muchos los daños causados. Pero cuando un defraudador fiscal no ingresa 300, 500, 700 millones de pesos, con los cuales, bueno, pues un juez debiera considerar que pudieron haberse construido 2,000 escuelas, 4 hospitales. Bueno, entonces tú te preguntas, ¿por qué la señora que rompió los cristales, ¿no?, es un peligro para el país, y el de la pagadora que evadió impuestos y el señor que tampoco pagó lo que le correspondía, ellos pues se quedan tan a gusto? Esta señora no le dan la oportunidad de que pague los cristales o de que le pague el hospital a la persona que lastimó, pero se arregla en lo oscurito. Es el punto, Olivia. A ver, nosotros discutimos como abogados, y de hecho lo planteamos en la oficina, en la clasificación de la ley. Te mandan a una persona que se roba unos huevos en el súper y lo clasifican como delito grave porque es el robo al establecimiento. Pero el delincuente, el cibernético, el planificador de cuello blanco, sigue impune porque no está considerado como delito grave, que es parte de la discusión ahora en el Pleno sobre la clasificación de la gravedad de los delitos. Y retiraron la discusión. No estoy de acuerdo. Precisamente son más graves estos grandes planificadores por el conocimiento que tienen del hecho que ejecutan. Sí, ellos sí están conscientes de que están cometiendo un delito, ¿no? O el ladrón de hambre. Se robó un huevo, se robó una galleta y lo mandan preso, no tiene derecho a la fianza. ¿Recuerdan ustedes? O a la libertad en el procedimiento, pero el gran millonario que se robó cientos o miles de millones le permiten la libertad porque no es un delito grave. Es un tema de oportunidad política. Es la modificación de la sanción penal que debemos analizar. ¿Por qué razón el pobre se va preso por robarse un huevo, pero el multimillonario que ejecuta delitos graves con fraudes multimillonarios de millones o de cientos de millones de pesos sigue libre? No existe una equidad. Bueno, recordaremos al
al Andrés Manuel López Obrador, candidato. Hablaba de la injusticia, de que no era posible tener en la cárcel, tener presos por hambre. Sin embargo, no se ha movido nada en 4 años para poder transformar esto, no con una orden de su parte, sino con la sugerencia al Poder Legislativo y al Poder Judicial de que establezcan las normas. Porque también se dice... Las normas existen. Dejas, bueno, de que se ejecuten, pero que se ejecuten de manera correcta. Pero esto tendrá que ser a criterio de los jueces, a fuerza. No, o sea, esa petición de parte es una omisión de los abogados defensores. Permíteme, ¿a qué quiero llegar? A que no puedes tú tampoco establecer este tipo de exigencia cuando el Estado no se ha preocupado por la formación de investigadores. Número uno. No hay. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted. Si no hay Absolutamente el investigador que va al Oxxo a ver si realmente se robaron el huevo, ¿verdad? Si no hay otro grupo de investigadores que reúna los elementos para clasificar si hubo o no una violación, si no los hay para que dictaminen los números con los que se comete un fraude, no hay investigadores para nada. A Los tal comandantes respecto, que hay ahora, ¿qué hacen? Van y le piden a la gente porque no tienen para la gasolina. es correcto. Es de verdad. Que porque no tienen para esto. Entonces, ¿qué vamos a estar acá arriba con los ministros peleando cuando abajo no hay sustento para poder aplicar ninguna ley? Amén de lo que usted manifestaba del Andrés Manuel del año 2016-2017, yo quiero decirle que siguen los mismos presos en la cárcel, los mismos pobres. ¿No hay más? Sí, hay 2 personas más. Bueno, acaba de salir Rosario y ahorita creo que Lozoya. Son los únicos 2 presos nuevos que hay, porque sigue habiendo los mismos, No, está la misma Jorge gente Luis pruebe. Lavalle, está el otro, ¿cómo se llama? El abogado Collado. 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 Pero son 3 y los demás siguen siendo los mismos pobres, las mismas personas que no tienen la secundaria, las mismas personas que no terminaron la primaria, las mismas personas que las condiciones de vida las han orillado a ser víctimas del sistema judicial. Y retomando el tema que usted manejaba acerca de la policía, es verdad, no tenemos una policía preparada. Tenemos unos muchachos que salen tal vez de la preparatoria, que leen una convocatoria en un periódico y que pasan un curso de 6 meses en la policía, que les dan una pistola y les piden que investiguen delitos. Pero no tenemos un policía, o no tenemos en una gran cantidad de policías en México que tengan conocimientos contables, que puedan determinar un hecho, que puedan entender cómo se llevó a cabo un fraude grande. No tenemos policías especializados. Andrés, ni siquiera el Ministerio Público, ni siquiera los jueces. ¿Cuántas audiencias hemos sostenido en donde la juez ni siquiera sabe cómo es la elaboración o emisión de una acción y ni siquiera la transmisión de las acciones? Acuérdate del asunto de XYZ, en donde la jueza no pudo determinar una resolución judicial porque no sabía cómo se constituye una empresa ni cómo se transmiten las acciones. Y lo dijo en audiencia, un juez penal en audiencia lo dijo. Perdón, pero yo no conozco cómo es el tema mercantil y cómo se vende una empresa. Bueno, pues antes lo dijo porque después hace una sentencia que le hace un proyectista que tampoco sabe. No, ya no la hace el proyectista. Liliana, ya se la avienta. Ella ya se la avienta. Obviamente tienen asistencia en directo con los secretarios y asesores que la están siguiendo porque tienen escucha y sus determinaciones van acompañadas de las opiniones de asesores técnicos. Ojo, no es nada más lo que ella dice. Frente a nosotros están en directo y ella tiene pantalla, ella o el juez. Por eso, pero bueno, ya no se llaman proyectistas, ahora son asesores. Sí, pero de cualquier manera tampoco saben. O sea, nos enfrentamos a una resolución judicial en donde la jueza confesó ignorancia jurídica en temas que deben de ser del día a día y nos quedamos sorprendidos de verdad. ¿Cómo puedes ser juez si no conoces de la materia genérica? Era un tema de colegio, de escuela. De escuela. O sea, era un tema básico que un recién egresado ya conoce. Pero bueno, volvamos al tema de la capacitación y la ¿Qué tal si me profesionalización? permiten un corte y enseguida volvemos?
Bien, adelante. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y bien, ya estamos ahora de regreso ya con el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos, incorporado a este programa que, bueno, en tu caso, Jorge Ricardo, buenas noches, no tenemos que hacer grandes presentaciones, has estado manejando muchísimas cápsulas para orientar a nuestro auditorio, tratando temas que son muy difíciles y tu trayectoria, bueno, pues por fortuna está suficientemente conocida y reconocida. Estamos hablando... Por la introducción, Lili, merecida. Aquí estamos. Estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa y del retiro de estos proyectos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo tengo una opinión dividida en 4 partes, como los 4 acuerdos. Yo entiendo muy bien el trabajo de un policía, por ejemplo, que tiene que hacer una investigación o detiene en flagrancia a una persona y que este policía pone en riesgo su vida y de repente es muy frustrante que llegue a fiscalía o que llegue a juzgado y te suelten al delincuente. Entonces sientes que tu trabajo no funcionó, ¿ok? Posteriormente, el Ministerio Público dice, ok, pues yo ya me puse a trabajar, ya tengo el parte de policía de los primeros respondientes, si fue en flagrancia o si fue investigación de policía de investigación. Y bueno, vamos a presentar el caso ante el juez, logro la vinculación y de repente trato de justificar una prisión preventiva. Y cuando hablo, trato de justificar es,
doy argumentos de que a lo mejor estaba fuera del domicilio, no con cuate dócil, puso resistencia, y siendo prisión preventiva oficiosa, bueno, pues ya no argumento mucho, me lo dejan detenido. Pero si me lo dejan en libertad, pues igual me desanimo, ¿no? Posteriormente entiendes la parte del imputado, del sospechoso, del indiciado, del acusado, que dice, oye, ¿me vas a dejar en prisión? ¿Dónde queda mi derecho humano a que me presumas la inocencia? Aquí ya no me la estás presumiendo. ¿Y cuánto tiempo te vas a tardar en dejarme o en darme una sentencia o en resolver si soy responsable o no lo soy? Y por el otro lado tienes a la víctima. Una víctima que también dice, yo tengo el derecho humano, ya me lesionaste una vez, y si dejas en libertad a esta persona, pues esta persona puede agredirme a mí, a mis testigos, me puede causar un daño adicional. No podemos negar que la prisión oficiosa debería de aplicarse únicamente para ciertos delitos, no para todos los que hay. Porque tenemos que entender muy bien que la prisión oficiosa responde, y lo tenemos que aclarar, a que muchas veces no hay criterios por parte de los juzgadores para considerar si hay riesgo de fuga o no hay riesgo de fuga de una persona, la peligrosidad de la persona, qué tanto puede intervenir en el sistema penal, intimidando a las partes. Me parece que en el país hay esta discusión levantó muchas heridas, están muy sensibles las violaciones a derechos humanos de las víctimas, en un sistema penal acusatorio que no ha terminado de cuajar, en un sistema donde pones una prisión preventiva oficiosa para que puedas castigar con pena corporal, pues sí, a un probable inocente, a un presunto inocente. Esa parte me parece que es muy importante. Llama mucho la atención que hayan retirado esta propuesta en nuestro máximo tribunal y que se contrapone con el orden internacional de la convencialidad. O sea, esto es muy discutible porque, a ver, tu Constitución no puede tener un artículo 19 inconstitucional. No hay. Tu Constitución te habla muy bien del derecho humano. Tuvimos que cambiar toda esa parte de garantías individuales a tutelar derechos humanos. ¿Por qué? Por las convenciones y los tratados internacionales. Sí, que están a la par de la Constitución, pero la Constitución sigue siendo nuestra Carta Magna. Y la Constitución no puede tener artículos inconstitucionales. No hay forma de que un artículo de la Constitución sea inconstitucional. Si la Constitución está atentando contra un derecho humano, bueno, pues habrá que discutirlo, pero ¿quién tiene más derecho humano, la víctima o el probable responsable? Esa es la parte de la discusión. En la que debiera entrar el criterio del juzgador Sí. y la aportación de las pruebas, porque solamente puedes dictaminar cuando tienes pues los pelos de la burra en la mano y si no los tienes... Es la discusión, perdón, maestro, Lilia, que nosotros como abogados postulantes siempre planteamos ante el tribunal que no por el hecho de ser acusado o denunciado de un delito clasificado como grave y además dentro del catálogo establecido en el 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establezca la prisión de oficio o la oficiosa solamente por ser denunciado de tal o cual delito, porque atenta precisamente a lo que acaba usted de mencionar, a la presunción de inocencia, y es algo que platicamos previa a la grabación respecto a los tratados internacionales de los cuales México es parte, porque si en un momento dado determinado artículo de nuestra Constitución va en contra de criterios internacionales sobre derechos humanos, debe ser declarado inconstitucional, y es precisamente el debate actual. Y es, como usted comenta, ¿qué derecho vale más? ¿El de la víctima o el del denunciado? Ni siquiera acusado o sentenciado. El problema es que ambos derechos
tienen la misma cualidad, la presunción de inocencia y el derecho del agredido a ser reparado. El problema es precisamente equilibrar ambos derechos y es la discusión. Es parte de la Y discusión. es una discusión grave. Por ejemplo, si nosotros... Estamos brincando y es, un paso. a ver, ahora nada más termino de exponer un tema. Si yo atiendo a una víctima de un delito establecido como grave en la Constitución y en nuestro código adjetivo, yo deseo que esa persona permanezca preso durante el procedimiento, son los delitos oficiosos. Pero resulta que yo soy denunciado en el supuesto del agresor o de la persona ahora imputada de una denuncia derivada de un tema de celos por una mujer molesta porque le puse el cuerno o una hija molesta porque el papá Sí, se pero fue esas con son otra co- mujer. No, son es un muy- tema real. muy- no, muy son puntuales. temas puntuales. Es un tema real, Lilia. Lo vivimos todos los días. Es precisamente la discusión de la determinación de sí o sí se va preso o no una persona por un delito clasificado como grave. Ese es el día a día, no es el deber ser, es el día a día. ¿O no, maestro? Sí, y yo creo que la presión, bueno, yo soy muy crítico de los sistemas. Tal parece que si nosotros copiamos modelos extranjeros, acabamos con todos los vicios que tenemos en lo que es la Procuración de Justicia. ¿Por qué? Bueno, vamos a cambiarle el nombre de Procuraduría Fiscalía como en Estados Unidos. Pues qué bonito suena, pero no funcionamos igual. Hicimos un pegote del sistema penal acusatorio para tener un sistema que sea el que tutele los derechos humanos. Pues sí, pero cada país es distinto. Cada país necesita tener un sistema que sea acorde a su realidad. Y la realidad que hoy tenemos es que es muy fácil decir que se quede detenido alguien con el mínimo estándar probatorio. Y hablamos de los delitos sexuales. Bueno, Por ejemplo. ¿ibas a decir algo que nos estábamos saltando? Sí, nos brincamos un paso interesantísimo. El doctor atinadamente dijo, bueno, los derechos de la víctima hay que garantizarlos. Y los derechos del delincuente, ya nos brincamos esa parte en la que es delincuente, no es delincuente. O sea, en ese momento ya hicimos un juicio sumario en el que lo determinamos como delincuente No, yo y creo ya que era el va punto preso. final, no precisamente que se hubiera saltado, No, sino es que el- bueno, es la parte de investigación que estábamos señalando que no tenemos. Es correcto. Pero, a ver, quisiera que nos remontáramos a ese Andrés Manuel que les comentaba yo de candidato. E inclusive al primer año en el que lleva a cabo las reformas que se refieren a la reglamentación y al conocimiento de estos delitos. 18, ¿verdad? Sí. Bueno, y dice, ahora sí, acabamos con la corrupción, no se nos va a ir ningún ladronzuelo, ¿verdad? Ninguno de estos que han abusado y utilizado el dinero público, etc. Y se marcan los delitos. Y yo te preguntaría, ahí hay un delito que habla de quien utilice los programas con fines electorales. Uso de programas sociales con fines electorales. El primero que se tendría que ir al bote es el presidente. Es el primeritito. Porque doña Delfina Gómez, la que quiere ser candidata a gobernadora y que ahora acaba de dejar la Secretaría de Educación, pues les descontó a los trabajadores dinero de sus honorarios para ingresarlos a una campaña electoral. El tío, el hermano del señor presidente, le entregaron un dinero para ser utilizado, pero tenemos... El movimiento, que era para el movimiento. Así es que era para... Pero tenemos, fuera de esta delincuencia electoral, que los programas del presidente ya son catalogados de manera pública como electoreros. Es correcto. ¿Sí? Son electoreros los que le dan dinero a la tercera edad, a los jóvenes construyendo el futuro que ya están en la universidad y están en edad de votar. Entonces, él no dice, aquí está esto como un programa de bienestar, sino hay que agradecérselo a Morena, al presidente. Y eso está señalado, sus propias palabras podrían hundirlo. Y nos falta otro más que se llama corrupción
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. A ver, Bartlett. este va, y este es, yo creo, no sé si, obviamente yo no soy abogado, pero yo creo que este es el que al presidente más le interesa. Por eso no quiere que se metan con la prisión preventiva oficiosa ni le mueva nada, porque con esto es con lo que tiene el arma de presión en contra de los políticos que están en los partidos de oposición. Y el allanamiento que hicieron a la casa de Alejandro Moreno te lo demuestra. Fue una presunción de corrupción, de mal manejo, de todo esto que está asignado en este delito. Y este señor, el fiscal Sales, Carlos Sales es, ¿verdad? Renato Sales. Renato Sales. Sí. Que por cierto, oye, qué bien baila, ¿eh? Lo vieron ahí danzando lo del jaguar. Bueno, vean la manera en la que se metió y cómo se transformó todo esto. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuántos están en la cárcel? Y ya vimos, pues, ya constatamos que Alejandro Moreno acordó su libertad, presentando la iniciativa esta para la militarización de la Guardia Nacional. ¿No? Que el señor Lozoya, bueno, pues resultó un ladrón solitario porque finalmente la Fiscalía resolvió que, de acuerdo con sus investigaciones, pues no usó el dinero para la compra de voluntades en el Senado, sino que con eso se compró las casas que posee y bla, bla, bla. Y entonces, ¿por qué siguen con Jorge Luis Lavalle en la cárcel? Y te das cuenta con los propios elementos que existen ahora que estos artículos le sirven al presidente para sus venganzas. Juan Collado, yo no sé si es buen abogado o mal abogado o qué pasa con él, pero sí sé que les dolió muchísimo la boda de la hija, el considerar que podría ser un testigo clave para poder hundir a Lozoya y a otro grupo. Y no lo han hecho. Entonces, Jorge Ricardo, esto de retirar los proyectos, ¿no les huele a que así como se atrevió a regañar a los ministros y decir, me arrepiento de haberlos nombrado? Eso es un cinismo bárbaro, ¿no? Me arrepiento de haberlos propuesto, no nombrado, propuesto, que prácticamente es nombrado, porque me están fallando, o sea, no están decidiendo lo que yo necesito, lo que yo quiero, y lo que él quiere perjudica por lo pronto a 90,000 personas que se dice que son las que están tras las rejas sin posibilidad de salir. Pues es la primera vez que vemos que un mandatario regaña a los poderes de la Unión, que de alguna manera el poder legislativo le tiene miedo, no solo por el escarnio público que hace de ellos en la mañanera, sino a través de los instrumentos de venganza que podemos ver claramente, sin juzgar si Alejandro Lito es culpable o no, eso no nos importa. Corresponde. Simplemente fue obvio que cuando no le favoreció por el tema de la energético de forma inmediata, o hay un instrumento de agresión. Y ahorita ya están sobre Movimiento Ciudadano. Es correcto. Porque resulta que Yucatán es una entidad ejemplar en manos del PAN. ¿Sí? Ejemplar en cuanto a seguridad, en fin. Absolutamente discrepante. Haciendo inversiones, etc. Bueno, pues tendrán un buen manejo de medios si tú quieres, y no se sabe cómo están las cosas. Pero hay algo que están haciendo bien. Es de los más corruptos y te puedo dar puntualmente información. Hay cosas que se podrían estar haciendo bien. Y la otra parte es que... Dejan el jaguar, sueltan a Lito y agarran al de Movimiento Ciudadano. Y de alguna manera... cuando el poder judicial se le medio sale del huacal, sale... ¿Hablas del gobierno de Quintana Roo o de cuál? No, del poder judicial. Cuando perdón, es que cuando perdí el guión, disculpa. Cuando la corte... Pensé que hablabas del gobierno de Quintana Roo. No, de Arturo Saldívar, no de Montes de Oca. El poder judicial de Quintana Roo, perdón. Ni de Hayden. Sí, disculpa. Cuando se le sale los ministros, enseguida los ataca. No pone nombres, pero me equivoqué. Y de alguna manera dice que los ministros no hacen justicia, sino que están sometidos a los poderes de los grupos económicos. Y esa ha sido una narrativa
o ha sido un discurso que él ha manejado para ajustar cuentas en la mañanera? Entonces, de alguna manera, es la primera vez que en mi corta existencia veo cómo... No, tampoco estás tan joven como Bueno, para que bueno. digas corta existencia. Ay, mira. Veo que Maestro García, ¿qué le pasa a este muchacho? que el Ejecutivo juzga, prejuzga, amenaza, coacciona a los otros poderes de la Unión. O sea, interesante. Sí, es muy interesante. Sobre todo cuando en el gobierno de Estados Unidos ya hace señalamientos muy claros sobre la posibilidad de estarnos convirtiendo en un país, en un narcoestado. No en nos donde estamos convirtiendo. ya hay Viene acciones. de tiempo atrás, Lilia. Sí, pero ya los señalamientos ahora son más claros que antes y más directos. Inclusive, Porque bueno, la son explosión en la casa de la seguridad, los guardaespaldas, en el norte, ahora la Sí, semana, del procurador. 2 días. del fiscal. Pero Bueno, con todo y el respeto, asesinato de los jóvenes de la Comisión Federal de Electricidad, la desaparición pero de el unos... narcoestado no es de ahora, el- Lilia. Y los No, periodistas. que ya está siendo esto señalado como narcoterrorismo, no solamente Pero, ¿quién narcoestado. trajo las armas? Es parte de la investigación en donde Estados Unidos ilegalmente introdujo armas bajo el actual preso García Luna en operaciones hipotéticamente cubiertas para ver cómo A ver, trafican las armas los A ver, narcotraficantes. porque Ricardo, dinos, Pero las disparan los, ¿cómo está esto? los Porque- hijos de quién sabe quién. Bueno, pero no es de ahorita. eso- fue en el periodo a ver, de permíteme. Calderón, de Felipe Calderón. Con permíteme García dos Luna. cosas con Sí, Felipe claro. Calderón. Una, sí hubo esta rápido y furioso Pues que ahí le llamaron. están ahí. Ajá, nada más que el armamento con el que han tumbado los helicópteros no es de esa época. Es de esta. Bueno, espérame ¿De tantito. cuándo Una. fueron Y fabricados? dos, ¿Y de quién son ¿qué las se le ha pasado manufacturas? diciendo Son el gringas, presidente? Las armas no son de que otro país. la militarización, que la declaración de guerra de Felipe Calderón fue un error y que es un tal por cual. Cierto. ¿Y su militarización? ¿Qué es? Coincido contigo. ¿No es lo mismo? Porque Coincido. Ricardo, por favor. Coincido contigo en ese punto. Mete No orden. estoy de acuerdo. Mete orden. Maestro, por favor. La chiquillada está correteando La por el verdad jardín. yo creo que es un tema de todo, ¿no? Un poco, o sea, si vamos a la corte y vemos lo que estaba discutiendo, prisión preventiva oficiosa para algunos delitos y que estás violando derecho humano de un lado o del otro, yo creo que no le correspondería en un momento dado a la corte pronunciarse. Yo más bien creo que en un momento dado tendría que ser una reforma constitucional y se debió haber mandado una propuesta legislativa. Porque yo insisto, no puede haber una norma constitucional e inconstitucional. O sea, y los tratados, aunque están al mismo nivel, no prevalecen sobre el tema constitucional. Yo creo que es un tema de derecho constitucional que tiene que legislar el Congreso, por un lado. Por el otro, el tema... Es que tenemos un tema tan difícil ya de resolver de seguridad pública, pero sobre todo de credibilidad. Que en muchos lugares la policía no es la que está ayudando a la sociedad. En muchos lugares quien está ayudando a la sociedad son las fuerzas federales, ¿no? Entonces, en algunas ciudades sí se nos hace raro ver operativos como el que pasó aquí en la Ciudad de México el día de ayer o antier en el periférico, que para rescatar a una víctima de secuestro, pues estaban pues, prácticamente los militares. Da miedo. Da mucho miedo. Y hablar de una militarización de la policía, no nada más nos espanta a nosotros, espanta mucho a los jóvenes, sobre todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hay? Mi padre, cuando platicábamos de estos temas, siempre me decía que era muy difícil sacar al ejército a las calles, porque si el ejército se corrompía o al ejército lo vencían todos estos intereses, ya nadie nos iba a poder defender. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que tenemos a una Guardia Nacional que es ya militar? Si es sometida, si ya no es respetada, ¿qué nos queda? Pero maestro, esto no es de ahorita. Mandaron al ejército a la calle con Calderón y fue precisamente parte de la discusión
que sigue vigente porque discutíamos lo mismo que usted está precisando. Nuestra última barrera frente a agresiones externas e internas, hipotéticamente y por la pureza del deber ser, es el Ejército Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando las mandas a atender temas de delincuencia del orden común, estableces el contacto con aquellos agentes corruptores que llegan y te sobornan para una detención, un homicidio, etcétera, etcétera. Fue lo que se discutió en esa oportunidad y que se encuentra vigente ahora frente a Andrés Manuel, estés o no de acuerdo con su esquema de gobierno, estés o no de acuerdo. Precisamente la discusión actual es que no debemos mandar al ejército a actividades de la fuerza civil. Es objeto de una intervención previa en un programa con línea respecto de que las actividades preventivas en cuanto a las comisiones de delitos deben ser de la fuerza civil, no de la fuerza militar, porque esta está constitucionalmente clasificada para proteger al gobierno y a la nación frente a factores externos, invasiones de otros países o fuerzas militares. Es el tema que viene a discusión ahora, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel. Frente a este panorama. Y viene un tema más, también atenta contra el derecho humano. Claro. Tenemos afecta al orden internacional. Las acciones del ejército en el 68. Tenemos las acciones del ejército en el 71. O sea, bueno, claro, si se trata de recobrar la seguridad, de que haya que se enfrenten a los grupos delincuenciales, que son los secuestradores, los narcotraficantes, los de la trata de blancas, etcétera, pues sí queremos ver, porque ya llegó un momento en el que esto se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Lo es. Y entonces sí está justificada la intervención del ejército, pero como tal, no queremos ni al policía de tránsito, ni al preventivo, ni al judicial militarizado, porque entonces ya no hay necesidad ni siquiera de que estemos discutiendo si los jueces tienen o no razón. Habrá ordenamientos militares que no van a tener discusión. Es correcto. Que van a ser, este es culpable y lo metes y se acabó. No hay más para... Ahora, nunca habíamos tenido una circunstancia tan difícil como la que tenemos en el presente en casi todos los órdenes, en el social, en el de salud, en el académico, en todos los órdenes. Si hay de alguna manera manifestaciones de inconformidad en ellos, ¿quién los va a repeler? Pues el ejército, porque además resulta que don Crescencio, los generales que se cuidaban tanto y que tu padre era amigo de muchos de ellos, muy buenos generales, ya se declararon morenistas, ya aparecen abrazando candidatos, ya desayunaron hoy con los priistas. Don Mauricio Góngora, el antes prófugo Mauricio Góngora ya es honorable monerista, perdón, pero los militares estamos hablando de los militares. Los militares tienen prohibido por su reglamentación estar involucrados en mítines políticos hasta que han empezado ahorita. Pero vamos a un ejemplo, yo creo que vamos a América Latina. El ejemplo de la militarización en toda América Latina nunca ha tenido buenos resultados. Hablemos de Argentina, pero hablemos el ejemplo de Chile, de la militarización Brasil. Ha llevado a Maduro a tener tantos años en el poder, y el hecho de que empiece la militarización también llevó a Augusto Pinochet al poder, y entonces ¿qué? ¿De eso se trata, García Villalobos? Es un tema muy discutible. Yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo en México, muy valioso. Es decir, que no tenemos la visión, la capacidad de potencializar, de crear un cuerpo de policía civil que sea verdaderamente respetado por todos los mexicanos. Y con esto me refiero a que no se metan de policías nada más por tener un salario, sino que el policía sea verdaderamente
una persona que tenga capacidad, que tenga preparación, que tenga capacitación. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra a través del tiempo y se logra a través tampoco es de subirle los salarios. Es verdaderamente de un compromiso, y ese compromiso tiene que hacer en un paquete integral, en donde el hijo vea al padre y se sienta orgulloso del padre. Hoy es un problema porque los hijos ven a los padres policías y los padres policías sobreviven con su sueldo. Eso es una verdadera pena. Y hemos perdido la capacidad de hacer una carrera policial como pasa en otros países. O sea, que estudien la carrera policial, donde los profesionistas sean gente capaz, como pasa en las Fuerzas Armadas, en el Ejército. Pues en el Ejército hay abogados, hay ingenieros, hay gente preparada que va subiendo y va ascendiendo. Esa parte yo creo que es lo que nos falta en las policías. Sí, tener a los militares en la calle, pues al principio nos daba miedo. Y yo recuerdo que hace algunos años platicaba yo con un ministerio público y me decía, no, bueno, pues antes íbamos a los operativos y nos acompañaban los militares y bueno, nos respetaban. Ahora ya no queremos que vayan con nosotros porque nos agarran a bazucazos. Ni siquiera nos dejan llegar, ¿no? Entonces, este es un tema, sí, político, pero también de política pública, de seguridad, en donde no puede ser, en México hay tantos expertos en materia de seguridad, no puede ser que no podamos tener un cuerpo de seguridad profesional y que tengamos que sacar a los militares que están formados para otra estructura mental. Es que hay una obediencia hacia la federación y en esto se está excluyendo la responsabilidad de los gobernadores. Los gobernadores tendrían que estar involucrados, los presidentes municipales, en la formación de estos cuerpos policíacos. Inclusive, recordemos que cuando se hace la reforma, el ejército se compromete a capacitar. Recuerdo cuando también se entregó dinero suficiente, muchísimos millones, cientos de millones de pesos, para la capacitación de jueces, policías, etcétera, para el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Y qué pasó? Que no hubo nada. Nada. Los juzgados en Quintana Roo se estaban cayendo, fue una vergüenza. No hay sistema. Cuando surgen los juzgados, bombos y platillos y bonito, hicieron 6 juzgados para 1 millón de habitantes en Quintana Roo y hay 7 salas de juzgados. Y de repente ve usted el techo todo lleno de moho porque estaban cayendo, ¿no? En Playa del Carmen se les levantó el piso y ahí hay 4 salas para una ciudad pujante como lo es Playa del Carmen, llena de personas. Se robaron todo el dinero. Y bueno, y la incorporación, pues, del terreno laboral al sistema judicial, ¿en qué ha acabado? En un fracaso. En un fracaso, no hay. Todos son primos, todos son compadres. ¿Quién va a ser el juez? Entonces, tienes razón, es muy penoso que siendo 130 millones de mexicanos no tengamos la capacidad de poder ordenar pues, sistemas de seguridad, policías de carrera, etc. Pero no tendrá mucho que ver que toda esta complicidad de autoridades con los mafiosos, pues son ellas mismas las que dicen, no, hombre, ¿para qué queremos policías preparados para que nos agarren? Porque mira, yo ya no encuentro más justificación. Dinos. Bueno, maestro, yo tengo fíjate que el tema corrupción es un tema que ha estado presente siempre. Quizás nunca lo vamos a acabar, pero lo podemos controlar. Hemos tratado de limpiar a las policías. Llega un procurador, un fiscal, lo que sea, y corren a los policías por corruptos. ¿Y a dónde se va el policía? A las otras filas. El combate a la corrupción que hemos tenido es un medicamento que no ha funcionado. Y tenemos que cambiar la estrategia. Y esta estrategia tiene que involucrar a la familia y tiene que involucrar a las oportunidades que tenga el policía de poder hacer una carrera y darle a su familia una vida digna sin preocupación. Donde el joven, el niño, se pueda desarrollar bien, seguro, tranquilo, y donde la señora tenga que ser el ancla para que el policía que se corrompa pierda más de lo que gana. Porque actualmente lo vemos, al policía lo corres y ya no tiene trabajo.
Entonces, ¿qué dice? Vamos a agarrar el dinero para hacer un patrimonio antes de que me corran. Si me matan, mi familia se queda sin dinero. Y esto lo podemos replicar a ministerios públicos de todo el sistema. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado como sociedad. No hemos podido hacer un modelo en donde inhibas la corrupción. Estados Unidos, en la policía, todo el mundo pensamos que es muy limpia. No, hay corrupción. Lo que pasa es que es en menor grado y ellos no la exaltan, no hacen apología de esto. Aquí nos burlamos y la corrupción y el policía es corrupto y entonces generamos esta apología y esta percepción de que nuestra policía es corrupta, además de que los maltratamos todos. Poli, mueva el coche, poli, haga esto, le pegan al policía, el policía no puede disparar, es decir, una falta de respeto completa. Entonces también tiene que ver mucho el tema corrupción. Y desafortunadamente el tema corrupción también llega hasta la Suprema Corte en este sentido, de que la Suprema Corte está diciendo, bueno, no podemos quitar la parte de prisión preventiva oficiosa, porque entonces no van a detener a nadie, porque sí hay corrupción en los jueces, en algunos, no en todos, ¿no? Pues sí, pero resulta que, estás mencionando, en Estados Unidos no se ve tanto, pero porque cuidan que tienen un seguro, que tienen una casa, que sus hijos tienen garantizada la escuela, en fin, que tienen una serie de elementos que los hace, como a cualquier trabajador, no solamente al policía, a cualquier trabajador, que cuides tu chamba. Si en el trabajo que estás desempeñando te pagan bien, tienes los satisfactores para tu familia, puedes inclusive progresar, hacer carrera, bueno, pues lo vas a cuidar de otra manera. ¿Cómo lo cuidas? Pero también hay que ver con qué bases, con qué perfiles contratas, Jorge Ricardo. Y cuando la gente sale del cuerpo de la policía, le pasa lo mismo que al reo. En ninguna empresa lo quieren. Ah, fue policía. No, pues es como si fuera también el ladrón. Claro. Voy a hacer un comentario ácido, y porque estamos a punto de salir. Por ejemplo, el Congreso del Estado acaba de elegir como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo a una persona que no cubre el perfil para ocupar el puesto. Ojo, el Congreso del Estado inicia con un acto de corrupción. El presidente asume el puesto aceptando ser inelegible y protesta respetar la ley. El Poder Judicial se somete a la designación de un presidente inelegible y así seguimos. Entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar la impartición de justicia en el estado de Quintana Roo si el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo es inelegible aprobado por el Congreso de nuestro estado? Ojo, propuesto por el gobernador saliente. Comenzamos por un principio de corrupción al más alto nivel. ¿Qué podemos reclamar entonces de nuestras autoridades? Pues sí, pero esa situación la hemos vivido también cuando se modifica la ley para que quien no cumple con la estancia, con el tiempo que debe haber pues estado en contacto con los quintanarroenses, llega, como es el caso de Montes de Oca. Es lo mismo, entonces vamos de uno sobre otro, y tal parece que fuese algo que no tiene, Sí, que no tiene salida. Creo que se terminó la sesión de internet. No, espero que no. Y bueno, todo esto, ¿en qué situación te pone? Y yo les diría algo, ¿no? Que además lo he comentado con Jorge Ricardo. En este asunto de reclamo, que es con el que creo que vamos a terminar. Fíjense ustedes, tienen barra de abogados, hay colegios de abogados, hay asociaciones de abogados que son penalistas, fiscales, de mercantiles, en fin, de todas las especialidades que tienen ustedes. ¿Y por qué nunca van y reclaman? Porque viven de el presupuesto. Bueno, entonces no hablemos de la corrupción
de 2 o de 3 o de 5. Pero es que nosotros como órganos, perdón, pero como litigantes independientes, no podemos llegar a impugnar porque hay un tema de legitimación para reclamar. Es un problema procesal. Bueno, yo no sé si sea un problema procesal o no, pero yo creo que todos los ciudadanos podemos inconformarnos independientemente de que seas o no parte de un grupo o de foro, Lilia. Debe y se los ser he así. dicho, además, ¿Por qué no van al Congreso cada vez que van a hacer un cambio en el Código Civil o llega una iniciativa para reformar el Código Penal? ¿Y por qué no se presentan las asociaciones y los abogados? Te lo muestro. ¿Y por qué no, permíteme, y por qué no se presentan cuando los fiscalistas, y los contadores inclusive, cuando se están haciendo reformas? Entonces, todos nos guardamos, nadie saca la cara. Y después todos nos quejamos de las repercusiones que esto tiene. Ahí sí me parece totalmente... Tiene razón, Elia. Sí, la apatía de los órganos colegiados es grande, es evidente. Cuando tiene una protección constitucional, porque los colegios están protegidos dentro de nuestra Constitución, todos. Sí, el colegio... No habría necesidad de hacer estas cosas que andan viendo de los médicos, porque hay un colegio de médicos que debiera tener una facultad y que debieran los médicos pelear para determinar cuando ha habido fallas. La cuestión, sí, la falta de los colegios en el tema jurídico ha sido interesante. Yo creo más bien que los atropellos que comete la fiscalía son terribles y que los abogados, por miedo a que de alguna manera sus asuntos no avancen o que sus clientes se vean perjudicados de una manera extraordinaria. Eso me lo dijo Bermejo desde la primera vez que lo entrevisté. Desde la primera vez. ¿Sí? Dijo, yo no me limito de denunciar a los jueces ni me dan miedo, porque los demás se limitan porque temen que la venganza sea sobre sus clientes. Es verdad, y es que hay muchos, no todos los abogados son Bermejo, ¿no? Hay muchas personas que en su momento se quedan callados, prefieren dar los 5,000, los 20,000, del que es la dádiva que exigen. Los 2 millones. O los 2 millones bueno, que yo exigen. creo que ustedes los tres, han dado una lana por la copia de un expediente al que tienen derecho, que se les entregue de manera gratuita y que ahora puede ser muchísimo más fácil porque lo pueden mandar por las redes a un correo encriptado. ¿Y qué pasa? Todos lo hacen. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a acabar con la corrupción? Es como si yo me quejo de la corrupción y le doy una lana al de tránsito y me la paso dando lana. Mire, de lo contrario, si no damos la dádiva, que nos ha pasado a todos los abogados, y no solo en la fiscalía, sino en los demás juzgados y aquí y allá, en muchas dependencias de todo el gobierno estatal, municipal y federal. La diferencia, vamos a hablar del tema penal, es que si no damos la dádiva, nos tenemos que ir a juicio y pasaron 15, 20 días por una cuestión que se puede resolver de inmediato, y son 15, 20 días que un hombre está en la cárcel, que les pegan adentro, que tienen que pagar, que tenemos una mamá sin sus papás, con el padre fuera, podemos tener cualquier cantidad de situaciones. Está encriptada, está encarnada la corrupción en el Estado, y de alguna manera, mala y falsamente, nos toca vivir con ella y de ella. Le dije que no. Y es el tema. Entregó. Ese es el tema, es un tema bastante doloroso. Y volviendo al tema que usted nos mencionaba hace un momento, tenemos que empezar desde el niño. Tenemos que enseñarle al niño que la corrupción es mala, pero no diciéndole que la corrupción es mala. Hay que decírselo. Hay que ser congruente con que la corrupción es mala. No ando sin el cinturón de seguridad, no ofrezco lana, y se lo enseño a mi hijo y lo traigo y lo enseño a ser un hombre. ¿Cuántos hijos tienes? Un hombre. Bueno, sí, ya, a ser buenos ciudadanos. Bueno, sí. Eso ya es de educación y esa. Por ahí empezamos. Ahí todos. Sí, cada quien tendría que empezar. Nos despedimos, Jorge Ricardo. Tu último comentario, por favor. Muchas gracias. Me parece que estamos viviendo tiempos jurídicos muy, muy anormales, por así decirlo, donde sí se merece una gran reflexión, un gran estudio sociopolítico y jurídico, y en donde no podemos seguir tomando
por las posiciones a la ligera, porque si bien es cierto, podemos dañar a unos, podemos beneficiar a otros. Yo creo que tenemos que encontrar el justo medio. Y sí, los abogados en todo el sistema jurídico tenemos que replantearnos nuestra ética y nuestro estudio y nuestra forma en que debemos de trabajar. Yo creo que una colegiación obligatoria ayudaría mucho a estos postulados del abogado. Por favor. Coincido plenamente con que tenemos que replantearnos el de la odontología, tenemos que de alguna manera generar nuevos y mejores profesionistas, y coincido con que la colegiación sería un instrumento interesante y que nos diera miedo perder la cédula profesional por andar haciendo marrullerías. Extraordinario. En este sentido, aporto una información que es de mi parte adquirida por un conocimiento de litigación, que por ejemplo en Francia los abogados están colegiados y el mal desempeño de cualquiera de ellos es sancionado y el cuerpo colegiado al cual pertenecen están en condición de reparar patrimonialmente al cliente mal atendido por este abogado. Ojo, las asociaciones colegiadas de abogados, en Francia son solidarios en el mal desempeño del abogado, y aquí lo tenemos que hacer. Pero asimismo han estandarizado los porcentajes de honorarios que no existen en México. Ojo, acá llegan y olvídate, es un tema. De acuerdo al sapo es la pedrada. No, más allá, por ejemplo, los médicos están estandarizados con una cuota por consulta y aquí los abogados se sacan los ojos por $1. Está terrible. No, no te creas, ¿eh? No hay tal estándar en las consultas ni en las operaciones. Pero bueno, en Francia, a mí sí me gustaría... en Francia por ley, debes formar parte de colegio y además afianzar tu desempeño como abogado frente al cliente. Y sí o sí, se paga ese mal desempeño ante un fallo profesional. Es que creo que tiene que establecerse que los abogados estén pendientes no solamente de un buen ejercicio de la profesión de todo el gremio, de los abusos, sino que estén también pendientes del momento de la discusión de las leyes y de las reformas, porque finalmente son los que están más pegados a ellas. ¿Cierto? Que los médicos estén pendientes. Hemos visto las manifestaciones de doctores que estuvieron peleando porque no se les daba la protección debida para su atención al COVID, pero los vimos haciéndoles, respaldando a los padres que estaban peleando que sus hijos con cáncer no tenían medicamentos. Los hemos visto protestando porque la transformación del Seguro Social a IMSS Bienestar y a irse de plano a una nueva forma de intentar llevar la salud a muchos más mexicanos, cuando el Seguro Social tiene una reglamentación muy estricta para su operación. Los hemos visto que protesten. En algún momento han protestado por decir, es imposible que yo en 8 horas de trabajo tenga que realizar 30 consultas, ¿verdad? Y que además me estén penalizando si un diagnóstico está mal. No tengo tiempo. ¿Los hemos visto? No. Hemos visto que los contadores estén peleando por todas estas cuestiones de orden fiscal que comprometen la vida de todos. Pues no. Aquí en los delitos estos, para terminar, viene lo de la venta y robo de combustible. Yo quiero que me digan cuántos guachicoleros están en la cárcel. No, pregúntale a las ¿Cuántos? empresas lo de Morred, cuando Gas y está todas ahí esas también, que compran está también lo del robo a transporte de carga. Bueno, y los transportistas que llegan a la presidencia y le dicen, oiga, nos están despojando de todo. ¿Hemos visto transportistas ahí? No, Bueno, ha habido varias manifestaciones, de hecho, recordaron. Manifestaciones, estoy hablando de transportistas en la cárcel, no de quienes vayan y se manifiesten. Sí, no hay. es diferente, no hay. No hay. Entonces, bueno, pues me parece que estamos carentes de muchas cosas porque la sociedad misma no nos estamos involucrando como debiéramos. Somos permisivos. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Ricardo. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Gracias al auditorio, gracias a ti. Muchas gracias. Maestro García, buenas noches. A todos que nos estuvieron
Igualmente. Gracias, Bermejo. Estimado Andrés. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.